tarde. Si trajo su Biblia, quiero invitarle por favor que vaya a Sofonías. Sofonías, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 4 hasta el versículo 5, que quizás son los que vamos a meditar el día de hoy. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Puede tomar asiento. Comenzamos a estudiar el libro de Sofonías, y una de las cosas que mencionamos, para hacer un recuento rápido, la semana pasada, era que veíamos en estos pasajes desde el versículo 1 hasta el versículo 6 cuatro aspectos claros que estaban claramente marcadas en el pasaje, y era que era un mensaje de Jehová, y lo vimos en las palabras donde el profeta dice que vino palabra de Jehová a Sofonías, y que a lo largo de todo el libro siempre el profeta enfatiza, dice Jehová. Hablamos que es un mensaje de juicio, que es un mensaje para todos y un mensaje para usted y para mí. Creo que eso fue el último que estuvimos mirando la semana pasada. Y sí, nos quedamos ahí en esa parte, ¿no? Entonces, en el versículo 4, vamos a partir de allí, quizás diciendo un poco lo que dijimos la semana pasada. El profeta dice: extenderé mi mano sobre Judá. Y decíamos que a veces nosotros nos pasa lo mismo que el pueblo de Judá, que pensaban que esto no tenía nada que ver con ellos. Y sí tenía que ver con ellos. A veces nosotros también pensamos que no va a tener nada que ver con nosotros, pero también. Si el Señor, pensando en Judá, si el Señor iba a castigar a las otras naciones porque habían cometido pecado, ¿qué les hacía pensar a ellos que ellos no iban a recibir castigo por vivir en pecado? Creo que, como lo dice, por ejemplo, el versículo 12, creo que lo mencionamos, donde ellos dicen, bueno, lo hablaremos la próxima semana, pero dice: castigaré a los que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, ellos estaban tranquilos, estaban tan preocupados de que nada iba a pasar. Pero en los versículos que acabamos de leer, el versículo 4, el versículo 6, para no volverlos a leer, el Señor está diciendo ahí a quiénes va a exterminar. Y yo encuentro una lista de 1, 2, 3, 4, 5 grupos de los cuales Dios va a exterminar. Y el primer grupo que menciona es a los que están postrados sobre los terrados, ¿no? Y creo que menciona o añade también aquí postrados al ejército de los cielos. El segundo grupo a los cuales va a exterminar es a los que juran por Jehová y por Milcón. Un tercer grupo
a los que se apartan de Jehová, un cuarto grupo a los que no buscan a Jehová y un quinto grupo a los que no consultan a Jehová. Entonces él empieza hablando de exterminar a todos los que andan en idolatría. Usted estará preguntando, bueno, ¿y quiénes son estos que se postran sobre los tejados, ¿no? Al ejército de los cielos? Ahí que está hablando en un sentido de ¿qué? De adoración. La pregunta es, ¿y por qué lo hacían en los techos? ¿Por qué lo hacían en las partes altas, no? Y una de las cosas que encontré al tratar de hacer esta pregunta es porque en las religiones falsas ellos pensaban que entre más cerca pudieran estar de ese Dios era mejor. Ellos pensaban que si estaban en los lugares altos iba a ser más fácil que en este caso Baal los pudiera escuchar o los pudiera notar. Entonces por eso se subían a esos lugares, ¿no? Entre más altos. Con esto yo recordaba, ¿acuerda cuando Elías estaba con los sacerdotes de Baal que le decía, griten más duro? Posiblemente es que está dormido y no los escucha. Grítenles más duro. Y él le decía una cantidad de cosas, sarcasmo, ¿no? En cierta manera burlándose de que el Dios de ellos pues no es un Dios omnipotente, omnisciente y omnisapiente, ¿no? Entonces esta gente creía que entre más altos se subieran, más iba a ser escuchado, ¿no? Es el mismo concepto que mucha gente tiene, y lo del mundo, que le dicen a usted, mire, pídale a ustedes que usted está más cerca de él. No, cuando usted y yo estamos en Cristo, dice la palabra que la barrera se rompió, el velo se cayó, y todo aquel que está en Cristo tiene acceso directo a poder hablar con el Señor. Eso no es porque Él es el pastor, no. Uno pide oración al pastor, a los hermanos, simplemente para que lo apoyen en la oración, no porque Dios lo escucha más a Él que a mí, ¿no? Luego está también, habla aquí el profeta, los que juraban por Jehová y por Milcón. Es decir, ellos estaban jurando por otro Dios, por el dios falso de Milcón, o también estaba Moloc, que bueno, quizá alguno de ustedes lo recordará de él, que es mencionado en otras partes de la Escritura. Uno de los tantos dioses que ellos tenían a los cuales adoraban. Esto es lo que se conoce o lo que podemos involucrar dentro del sincretismo religioso, que es combinar la adoración al Señor con otros elementos falsos. Hoy quizás está muy de moda dentro del cristianismo que mezclamos una cantidad de cosas para tratar de involucrarlo en la iglesia, y creo que parte de lo que pasó cuando Constantino hizo oficial la religión cristiana, ¿no? Para el mundo fue eso, ¿no? Que todo se paganizó y todo el mundo lo traían a la iglesia y lo santificaban y lo presentaban como delante del Señor, ¿no? Eso es ese sincretismo. Entonces esta gente tenía su lealtad dividida. ¿Qué es la lealtad dividida? Bueno, ellos pensaban que podían servir a Dios y al mismo tiempo podían servir a Baal o a Moloc o a Milcón. Juraban por Jehová, pero también juraban por Baal. Eso es imposible. La Escritura enseña que, quizás en otro contexto, pero podemos tomarlo como base, que ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores. Porque terminará amando a uno y aborreciendo a otro. Y al final termina diciendo, no puede servir a Dios o a las riquezas. Entonces ellos tenían esa lealtad dividida, hermanos, y es claro para nosotros que el Dios vivo y verdadero no pide lealtad a medias. Dios pide una lealtad ¿qué? Total. Es más, Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. No podemos amar a Dios y al mundo, o los placeres del mundo a la misma vez. Él pide
una lealtad hacia Él total. Y Él lo enfatiza en la palabra, quizás en el más grande, o cuando le pidieron a Jesús que resumiera los mandamientos. Él dijo que debe ser con qué, con todo que nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo lo que somos. Y yo siempre que hablo de la lealtad hacia Dios, siempre pongo este ejemplo porque es la forma más fácil de explicarlo y de entenderlo. Ningún hombre o ninguna mujer, bueno, pues no sí pasa, pero eso ya es más en la línea musulmana, ¿no? Pero en la línea normal, digámoslo así, de esta lidia, ningún hombre comparte su esposa con otro hombre. Normalmente no. Es que ni los musulmanes, porque ellos pueden tener 3, 4 mujeres, pero ellos no las comparten luego a ellas con otras. O sea, son mías nomás, ¿no? Ni en nuestro caso, ninguna mujer espera de que el hombre pueda compartirlo con otra muchacha o con otra persona. Quiere la lealtad, ¿para qué? Para ella sola y para él solo. Lo mismo encontramos con Dios. Dios pide de nosotros una lealtad que total. Aquí encontramos a este pueblo una lealtad dividida. Por rato servían a Dios y por rato servían al mundo. Ahora recordemos las palabras que estudiamos con el rey Josías. Josías los hizo jurar ¿cómo? Con todo el corazón. Y cuando hablamos de todo el corazón, con todo, obvio que no estamos hablando de este que bombea sangre, sino que estamos hablando de ¿qué? Con toda la mente. Le podríamos meter ahí también entendimiento, voluntad. ¿Cuál más le podríamos meter ahí? Deseo. Con todo. Nuestra mente, nuestro entendimiento, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro deseo, con toda nuestra pasión. Sentimientos, si le queremos también involucrar ahí, ¿no? Entonces tenemos que venir. Entonces Dios tiene que venir por medio del profeta Sofonías y le dice: yo estoy contra todos aquellos que pretenden jurar por mi nombre, pero que a la misma vez siguen jurando y viviendo y siendo fieles a otros dioses falsos. Porque es lo que tenemos que entender ahí. Cuando ellos dicen que juraban por otros dioses, es simplemente, hermanos, que tenían una lealtad por esos dioses falsos. Así como dice un personaje que algunos de ustedes conocen: ni de aquí ni de allá. Hermanos, no se puede vivir un cristianismo a medias. O somos o no somos. La Escritura no da pie a pensar que hay un término intermedio. O eres de Cristo y estás con Cristo, o no eres de Cristo y estás contra Cristo. O se lo pongo en otros términos quizás bíblicos, pero no tan poco usado. O estás con Cristo o eres un anticristo. Porque anticristo, según la palabra, es todo aquel que se opone ¿a quién? A Cristo. Y Dios dice: yo estoy contra todos aquellos. Yo una vez más pienso en Mateo 7. Cuando Jesús dice que muchos se acercaron diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto y esto, esto y lo otro. Y Jesús dice: pero ¿ustedes quiénes son? Yo nunca los conocí. Solo le darán, dice, los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces Dios dice que Él está en contra de ellos. Y ese es un buen momento para que tú y yo examinemos nuestra vida. Somos nosotros de los que decimos: sí, yo estoy con el Señor, pero al mismo tiempo tenemos lealtad por los deseos del mundo. Vivimos por los del mundo. Ahora, un día,
cuando estábamos hablando del Sermón del Monte, creo que tomamos bastante tiempo para hablar sobre jurar en el nombre de Dios, ¿no? Porque jurar en el nombre de Dios, pues, es válido en ciertos contextos. Hay ocasiones que es válido. Por ejemplo, cuando usted y yo, los que nos casamos, delante de Dios, y un día hicimos ese compromiso. Nos comprometimos con esa persona, en este caso con una mujer, mi esposa, en ser fiel, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Pusimos a Dios como testigo de esa unión. A los que se han casado aquí también han puesto a Dios como testigo de esa unión. A veces en algunas congregaciones se practica cuando algún miembro es recibido en la iglesia, en una iglesia como miembro, pues hace un pacto delante de Dios, delante de esa congregación, pues a ser fiel a Dios, a ser fiel a esa congregación, a servir a los hermanos, a comprometerse en poner sus dones al servicio para que la iglesia sea edificada. Así que lo que la Biblia sí prohíbe y que es peligroso es tomar el nombre de Dios en vano y empezar a jurar en el nombre de Dios por cualquier cosa. Y cuando hablábamos de ese tema yo le decía, si como creyente usted tiene que estar jurando para que alguien le crea, es porque usted realmente ha actuado mal y por eso no le creen. Porque su sola palabra debería ser suficiente. Usted tiene que empezar a decir, no, que mire, por no sé quién, que no sé qué. No. Su sola palabra debería ser suficiente. Entonces la Biblia prohíbe usar el nombre de Dios en vano, es decir, usar el nombre de Dios a la ligereza en asuntos comunes. Que ahorita lo quiere meter a Dios en todo, en asuntos comunes. Esto es lo severo. Y más cuando a veces queremos meter a Dios en asuntos comunes y cuando para completar estamos mintiendo. Eso es peligroso. No podemos poner a Dios, porque jurar simplemente es poner a Dios como ¿qué? Como testigo de lo que tú estás diciendo es verídico. ¿Y cómo voy a poner yo a Dios como testigo cuando sé que estoy diciendo algo que no es verídico? Eso es sumamente peligroso, eso es blasfemia, eso es severo. No podemos usar el nombre de Dios en asuntos comunes. Otros viven engañados, pensando que porque reemplazan el nombre de Dios y ponen otra cosa por mi mamacita santa. No. Está usando el nombre de Dios en vano. ¿Qué dice Jesús o cómo contesta Jesús a esa respuesta en Mateo 5:36? Él dice que ni siquiera, bueno, búsquenlo pues, dice que ni siquiera por tu cabeza o un pelo de tu cabeza. Y él añade algo más, nuestro hablar debe ser ¿qué? Sí, sí o no, no. Yo no se lo di a los hermanos, pero si lo quiero buscar, búsquelo pues. Pero esa es la enseñanza bíblica. El creyente no anda, el creyente dice y sí y no. Eso es todo. Así debe ser nuestro hablar. Que la gente nos crea lo que estamos diciendo porque saben de nuestro estilo de vida o de nuestra veracidad a la hora de hablar. Y otro de los aspectos que encontramos aquí, finalmente, es que el juicio de Dios es específico para aquellos que no quieren nada con el Señor. Oh joven, niño, adulto que me escuchas en esta noche. Hay un juicio y ese juicio es también para todos aquellos que no quieren saber nada del Señor. Acompáñame el versículo 6. Mire lo que dice. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron.
Los que no quieren nada con Jehová ni le consultaron. Ahora, en nuestro contexto, vemos a un pueblo que supuestamente habían hecho un juramento de que serían fieles. Pero aquí los vemos ahora que no quieren nada con Dios. Ni siquiera se acercaban a Dios y le buscaban. Y muchos hoy hemos caído en el mismo error de Judá. Porque con los labios decían creer en Dios. Ellos se ufanaban de decir, es que somos el pueblo de Dios. Pero nunca buscaban a Dios. En su vida práctica hacían otra cosa. Es decir, nuestras palabras tienen que ir acompañadas con nuestras acciones. Muchos están engañados como Judá porque están en el contexto de la iglesia. No es que yo voy a la iglesia todos los domingos. El favor de Dios está sobre mí. Usted puede ir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles. Puede venir a vivirse aquí si quiere. Pero es que eso no es el punto. Ellos pensaban que porque estaban en Jerusalén, todo saldría bien. Ellos pensaban que como el Señor había prometido esto y esto y lo otro a Jerusalén, entonces nada iba a pasar. Amén, Dios ha prometido. Pero Dios también dice que Él se pronuncia en cuanto a ¿qué? Contra el pecado. Él es amor, Él es misericordia, Él es paciente, pero también es ¿qué? Juego consumidor. Qué terrible es que nosotros podamos caer en el mismo engaño de pensar de que todo está bien porque estamos en la iglesia local, porque escuchamos una predicación, porque en general me busco en mi vida diferente a otras personas según mis parámetros, pero no busco a Dios de corazón. O sea, en las palabras de Sofonías, hoy tenemos como iglesia que examinarnos a nosotros mismos. Estamos en este mundo, pero estamos apartados para Dios. Damos una apariencia externa de que estamos buscando a Dios, pero en los secretos no tenemos comunión real con Él. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Tengo yo verdaderamente una comunión real con Él? Hermano, yo puedo mostrar una apariencia por fuera, pero si yo no invierto tiempo en estudiar, leer la Escritura, si Dios no está en mis pensamientos, en mis decisiones, si no tengo comunión con los hermanos en Cristo, si no tengo una vida de oración, no estamos buscando a Dios. No estamos buscando a Dios. Porque la búsqueda de Dios, como hablamos el domingo, es a través de esos medios de gracia que Él nos ha dado. La oración, el estudio de la palabra. Que el Señor dice, Él está contra aquellos que se apartan en pos de Él, a los que no lo consultan. La pregunta es, ¿qué tanto buscamos tú y yo a Dios? ¿Qué tan frecuente acudimos tú y yo al trono de la gracia de Dios? Y hay dos formas, hay dos formas de acudir al trono de la gracia de Dios. Una, porque tengo hambre y sed de Él, y la otra, cuando estoy en problemas. Hay gente que dice, no, es que la situación está difícil, busque a Dios. Eso es busque a Dios solo cuando está en problemas. Bueno, eso no es buscar a Dios. Eso es un interés. Congregarse porque las cosas se pusieron difíciles.
Congregarse porque viene un huracán y estamos todos nerviosos y vamos a congregarnos y ahora sí vamos a orar porque viene un huracán, porque hay una ley anti-inmigrante, o vamos a congregarnos para acallar la conciencia, o vamos a congregarnos, no sé, por cualquier otra cosa. Eso no es buscar a Dios, eso no es tener intimidad con Dios. Congregarnos es parte, pero yo no me congrego para que Dios me bendiga. Hay gente que dice, no, congréguese para que Dios lo bendiga. No, usted y yo no nos congregamos para que Dios nos bendiga. Es parte de nuestra relación con Él. Pero como lo hemos explicado en varios momentos, esto que estamos haciendo hoy miércoles es parte mínima de mi comunión con Él. Porque el resto de mi comunión con Él, ¿dónde se desarrolla? En mi secreto con Él. En mi secreto con Él. Donde yo lo busco, donde yo ahí lloro, donde yo ahí abro mi corazón con Él. Donde me rindo a Él, donde reconozco y le digo, Señor, como decía el Señor, como decía el salmista, examíname, Señor. Y como dice el versículo aquí, ¿dónde está? El versículo 12 que dice, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, donde dice, Señor, aquí estoy, examíname hasta lo más profundo. Hermanos, ay de usted y de mí, que teniendo la revelación plena de la Escritura, ignoramos la palabra de Dios. Uno podría decir que tienen cierta excusa porque la revelación que ellos tenían era mínima. Tú y yo hoy tenemos el mapa completo. Ay de usted y yo pensamos que no, es para los demás y para nosotros, nanay, nanay. Todo está bien conmigo, hermanos, no. Hay un juicio, amigo que me escuchas, niño, joven, hay un juicio en la Escritura que viene sobre aquellos que rechazan a Dios, aquellos que viven pensando en el mundo. Y es necesario predicarlo. Qué bueno que nos encontramos con el libro de Sofonías. Es necesario predicarlo. Porque aunque no lo parezca, cuando tú y yo hablamos del juicio de Dios, al mismo tiempo estamos hablando de ¿qué? De la misericordia de Dios. Porque Dios no va a traer el juicio sin haber dicho nada. Dios siempre avisa. Por ejemplo, en los días de Noé. ¿Cuántos recuerdan los días de Noé? ¿Qué hizo Dios? Simplemente de la noche a la mañana empezó a caer agua como si nada. Dios llamó a Noé y Noé estuvo, mientras trabajaba haciendo el arca. Si usted hoy le pone a un constructor moderno que haga esa arca, pues en un abrir y cerrar de ojos la hace. Pero mientras Noé trabajaba, hablaba, predicaba y la gente no prestaba atención. De hecho, la Biblia dice que en los días de Noé la gente siguió comiendo, bebiendo, casándose. Es decir, siguieron viviendo como si nada estuviera pasando y como si nada fuera a pasar. Hasta que empezó el diluvio. Y lo sorprendió. Y solamente 8 personas se salvaron. Yo a veces pienso, cuando hacen anuncios de que viene huracán para esta área, yo tengo que reconocer que yo soy de los menos preocupados en tratar de buscar suministros. Pero cuando ya mi esposa está ahí, ¿qué le bueno, vamos pues? Cuando ya se nos da por ir a la tienda, guess what, como dicen en inglés. Y entonces ahí sí uno empieza a mirar
Ahí sí, Señor, que no venga, que no venga. Pero creo que todos hemos visto. Nos dicen que una cosa de esas y la gente sale corriendo, ¿a qué? A prepararse. Pero les hablamos, Cristo viene. Y la gente está como en los días de Noé, tranquilo, comiendo y bebiendo porque no va a pasar nada. El día vino para Judá, que le dijo lo mismo, no prestaron atención, llegaron los babilónicos y los llevaron cautivos. Hermano, el contexto de Sofonías es relevante para usted, importante para mí el día de hoy. Porque de la misma manera como en los días de Noé y en los hombres en los días de Josías, nosotros vivimos como si el juicio de Dios nunca fuera a venir. Yo hago esas palabras de este predicador, no recuerdo quién fue el que lo dijo. El creyente tiene que vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y regresa mañana. Así de preparado tiene que estar el creyente constantemente. Y no es que casarse sea malo. Entonces a los solteros digan, ay pastor, es malo, no me puedo casar. No, cásese, disfrute con la mujer o con el hombre de su juventud. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Ni comer es que sea malo. Ni ir a divertirse es que sea malo. No, lo malo es vivir ignorando las amonestaciones que Dios dice en su palabra y que son muchas. O sea, cuando usa esa expresión que vivían así, es que lo que está diciendo es que ellos vivían como si lo que Dios había dicho no importara. Y cuando tú y yo pasamos por ahí sin pena ni gloria, sin prestar atención, sin examinar nuestras vidas, hermano, le estamos diciendo a Dios, eso no importa. No va a pasar nada. No sean como yo cuando dicen de los huracanes. No va a pasar nada. Hermano, amigo que no conoces a Cristo, sobre todo tu amigo que no conoces a Cristo, ya seas niño, joven, adulto, el día vendrá. Y vendrá no porque yo lo estoy diciendo, vendrá porque Jesucristo lo prometió. Él volverá, dice su palabra, a levantar a los suyos y volverá a castigar a sus enemigos. Dice la palabra, a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y lo digo una vez más, ese día no habrá tiempo de arrepentimiento. Los que oyeron a Sofonías no sabían cuándo vendría ese juicio. Quizás lo único que sabían era de que en los días de Josías no iba a pasar, porque eso fue lo que la profetisa le dijo. Recuerda cuando leímos la semana pasada, le dijo, en tus días no va a pasar, pero va a venir. O sea, no va a venir. Porque cuando miremos un poco más adelante, ¿no? Es triste esto, porque miramos 2 reyes, después Josías, y después entran otros 2 reyes, los hijos de él, y todo lo que él había hecho, lo hicieron papilla, si me permite la expresión, los 2 hijos que seguían. Qué triste. Y volví a lo que yo decía la semana pasada. El trabajo que tenemos como padres, la responsabilidad de plasmar en nuestros hijos el evangelio para que siga. Y no solo plasmarlo, sino darles el ejemplo y orar para que Dios en su gracia preserve el evangelio a través de nuestros hijos. Entonces, hermano, yo no le puedo decir en cuánto tiempo vendrá, porque si le digo le estaría mintiendo. Yo lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo. Decirle de parte del Señor, ese día va a venir. Aquí estoy simplemente de parte del Señor para recordarle que si usted no está con el Señor, si usted no está a cuentas con el Señor, si usted no está en Cristo, ese juicio vendrá sobre usted y será terrible. Porque será ese juicio que definitivo. No hay oportunidad. Solo hay esperanza para todos aquellos que hoy están en Cristo. Solo hay esperanza para aquellos que en este momento oyen ese mensaje del Evangelio y creen en Jesucristo y lo confiesan como Señor y como Salvador de su vida. Dios es un Dios amplio.
Dios es un Dios perdonador. Así que tú que estás en Cristo, búscalo mientras puede ser hallado. Búscalo en tanto que está cercano, dice Isaías. Isaías dice, deja el impío su camino. Ese es un mensaje de reflexión. Hermanos, en medio de nosotros pueden haber incrédulos que se han engañado. Así como se engañaron los de Judá, pensando que porque eran israelitas, todo iba a salir bien. Los fariseos le decían a Jesús, no, pues, nuestro padre es Abraham, según ellos. Pero Jesús les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, vivirían de una manera diferente. No es suficiente decir yo soy cristiano, yo creo en Él. Es necesario vivir de acuerdo a lo que somos. La pregunta es, ¿este pueblo de Judá escuchó a Josías, escuchó al profeta Sofonías y echaron las palabras del profeta, del rey, en saco roto, como se dice? La pregunta para usted y para mí hoy es, ¿qué vamos a hacer tú y yo con ese mensaje? ¿Vamos a seguir el camino de Judá ignorando lo que dice la Escritura, con nuestros sentimientos divididos, un día con Dios, un día sin Dios? ¿O vamos a buscarle a Él con todo? Nuestra mente, entendimiento, con toda nuestra voluntad. Y yo añadiría aquí, con todo lo que implica seguir a Cristo. Disciplina, determinación, compromiso, sacrificio, obediencia, todo lo que implica. Todo lo que implica. Así que mi oración en esta primera sección, usted que no está en Cristo, mi oración es que Dios pueda hacer lo que hizo con este Josías a los 8 años. Le abrió sus ojos para que pudiera ver lo que Dios había estipulado en su palabra. Que la única esperanza de salvación es Cristo. Esa es mi oración para ti que no conoces a Cristo, niño, joven, adulto. Y para aquellos que estamos en Cristo, pues mi oración es para que el accionar de Josías, que empezó a hacer reformas en Judá, lo motive a hacer reformas en su vida. Reformar simplemente es volver a dar forma. O sea, hay áreas en nuestra vida que se han deformado, que por la palabra de Dios podamos empezar a reformarlas. Porque no podemos seguir sirviendo a Dios y al mundo. Tenemos que servir únicamente a Dios. Amén. Vamos a orar. Si Dios nos da vida la próxima semana, seguimos en el versículo 7 en adelante. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque ella nos permite examinar nuestras vidas. Ella nos permite revisarnos para ver si nuestro accionar está alineado a tu palabra o simplemente estamos siguiendo patrones. En este caso de Judá. Señor, si ese es nuestro caso, te pedimos que nos perdones.
que podamos examinar nuestra vida y hacer el correctivo necesario. Padre, yo te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia pueda obrar en nuestras vidas. Señor, de manera especial te lo pedimos. Señor, y si nuestra lealtad está dividida, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y que nos responsabilicemos en tomar la acción correcta. Señor, si estamos pensando, Señor, que nada va a pasar, mientras seguimos viviendo una vida doble, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita entender la realidad de que sí va a pasar y que hoy es tiempo de arrepentimiento. Señor, que entendamos que el llamado es a buscarte en todo nuestro ser. Señor, no es una parte, sino todo nuestro ser. Que podamos responder. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.